El caso de los supuestos falsos exonerados que explotó en los últimos días y que ha generado una serie de reacciones en el ámbito político podría dar pie o descubrir a otras situaciones, por ejemplo, aquellas acreditadas como violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se topan estos temas? ¿Cómo se confunden quizás ambas situaciones? ¿Cómo afecta directamente a las agrupaciones de derechos humanos, por ejemplo? Vamos a conversar sobre este tema para analizar también las aristas judiciales de esta controversia. Estamos con la abogada experta en derechos humanos, precisamente Pamela Pereira. Abogada, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Primero, abogada, hablando directamente sobre este caso de los supuestos falsos exonerados políticos, ¿le sorprendió a usted el estallido de esta noticia y de estas denuncias? Sí, la verdad que sí. Si hubiera tenido antecedentes antes, sea yo u otra gente del mundo de derechos humanos, no lo habría permitido y por lo tanto se habría develado en su oportunidad. Por lo tanto, sí, es una sorpresa, sin perjuicio de que uno tiene claro que cuando se tratan en situaciones que afectó a una dimensión de varios miles de personas, usted siempre puede tener la posibilidad de que alguien que no corresponde se haga pasar por lo que no es. Claro, pero ¿usted cree que pueden ser... Pero sí me sorprende. ¿Usted cree que pueden ser casos aislados estos? Considerando precisamente el número de personas y el grueso, digamos, del total de beneficiados con estos... Es que lo que me sorprende es que aparece como fuente que genera la situación la Contraloría General de la República, y la Contraloría General de la República tiene una responsabilidad directa desde el punto de vista del procedimiento, que en definitiva determina la calificación o no y la veracidad de los antecedentes y la legalidad de los actos realizados. ¿Cuál es la incidencia que tiene ahí la Contraloría, la responsabilidad en ese proceso? Mire, yo le puedo explicar brevemente ese procedimiento, si es el caso, de tal manera que usted se da cuenta y dice, bueno, y entonces la Contraloría, ¿dónde estaba en esto? Porque, ¿qué es lo que hace una persona, hizo en su momento, digamos, ¿no? Un exonerado político, cuando se crea esta instancia? Que a veces la demora en crearse esta instancia tuvo que ver con las realidades políticas del país. Por cierto. Todos los temas de derechos humanos ha sido extraordinariamente difícil tratarlos en este país. Nada ha sido otorgado porque la voluntad política ha querido. Todo se ha conseguido y se ha obtenido después de mucho que hacer, digamos. Pero en concreto, el exonerado concurría a la oficina que se generó para atender estos casos. Sí. Y en definitiva había una tramitación para ver si el caso calificaba o no, si los antecedentes eran suficientes o no. Eso pasaba al INP para fijar si se le otorgaba el beneficio y cuál de los beneficios, porque habían dos. Y de ahí iba la Contraloría General de la República, quien revisaba la legalidad de todo lo que se había realizado para los efectos de la toma de razón. Y en muchos casos, incluso la Contraloría, habían casos que lo objetaba o exigía más antecedentes y por lo tanto eso llegaba hasta ahí, digamos. Y se devolvían en ese caso los antecedentes al INP y en definitiva cuando la Contraloría estimaba que estaba todo correcto, entonces venía el decreto de toma de razón. ¿Por parte de la Contraloría? Por parte de la Contraloría. Y ahí se iba a la Subsecretaría de Interior y se firma el decreto aprobado por la Contraloría y el INP para hacer efectivo el beneficio. Por lo tanto, hay todo un procedimiento de legalidad y de exhaustivo análisis de antecedentes que, por eso le digo, a mí me llama la atención. Lo que usted plantea en el fondo es que la Contraloría quizás no hizo parte de su pega en esos casos. Lo que digo es que francamente me llama mucho la atención que la Contraloría está generando esta trifulca sin que explicite claramente a raíz de qué lo está haciendo, digamos. Pero no, esto surge del Ministerio del Interior, fue el Ministerio del Interior el que solicita la revisión de estos antecedentes, precisamente. Sí, pero el Contralor no es vocero del gobierno, digamos, o uno no espera que lo sea. Pero más allá de eso, a mí me parece bien que un gobierno quiera investigar, pero en definitiva esa oficina hoy día depende de ese gobierno. Sí. Entonces uno dice, bueno, y no hay ninguna intervención. ¿Cómo se explica todo esto? Desde fuera se ve una cosa rara, difícil, oscura, y pareciera que uno uno requiere que se entreguen todos los antecedentes con mucha claridad para determinar efectivamente si hay un caso que no corresponde,
que se diga, que se explicite, que lo conozcamos todos. Pero ¿cuál es su objeción entonces? Que el rol que está jugando hoy día la Contraloría... Que hay un cuestionamiento, que hay una deslegitimación, que hay un permanente ataque a todo este mundo que fue víctima de violación a los derechos humanos. Y esto esto de generar la imagen de los falsos exonerados hoy día, como ayer se discutió el tema de los detenidos desaparecidos y después se discutió y aparecieron unos falsos parientes de no sé quién. Sí, claro. O sea, ¿se acuerda? Se van ido produciendo una serie de situaciones que a esta altura uno sabe quién las está manejando, cómo se está manejando, pero que a lo único que conducen es que buscan deslegitimar y descalificar una realidad que fue muy perversa, una realidad que existió efectivamente en el país, que fue de graves violaciones a los derechos humanos, que se tradujo en múltiples expresiones. Pero me da la impresión de que eso no está en cuestión, digamos, no está en cuestión la reparación que se hizo a los exonerados políticos, el objetivo de este programa. Lo que sí está en cuestión es quiénes acceden a ese programa de manera irregular. El propio Raúl Selpa de la Asociación de Exonerados Políticos decía que esto podía ser mucho más grande de lo que es hoy día. Hoy día hay cuestionado 3.300 y fracción de casos, pero podrían llegar a ser muchos más, 100.000, lo que ya hablaría, digamos, de un programa que fue abusado definitivamente, o diseñado con ciertos fines que van más allá de la reparación. Sí, pero si uno tenía antecedentes, yo esa persona no la conozco, pero si los tenía, yo no entiendo si se guardaron. Yo no entiendo si alguien busca determinados momentos para dar determinados pasos. Yo en esto soy muy cuidadosa porque, mire, ya he visto de ida y de vuelta ocurrir tantas situaciones, tantos intereses y tantas cosas que no me pillen volando bajo, digamos, no para hacerme cargo de estas cosas. Sí. Yo la verdad es que cuando acepto venir al CNE, ¿sabe por qué lo hago? Porque en definitiva está en la cantidad de gente que yo sé que se está sintiendo violentada por verse otra vez expuesta a situación de cuestionamiento de gente que fue muy maltratada, que fue torturada, que fue preso político, que lo echaron de la pega, que le pasó de todo, y entonces permanentemente está este cuestionamiento a la realidad de la violación a los derechos humanos y en un cuestionamiento que a la gente que usted no ve le afecta directamente. Y por eso que se me abre esta ventana que fue de poder explicitar, mire, aquí hay todo un procedimiento para hacer las cosas, que incluye gobiernos y que incluye Contraloría General de la República, y después resulta que aparece la propia Contraloría cuestionando lo que se ha hecho, cuando por ella misma pasan y en cada caso podría cuestionar. Entonces, creo que hay que tener más cuidado con el efecto y el impacto que producen las víctimas de esta situación. ¿Y usted cree que aquí puede haber algún tipo de manipulación política quizás de la Contraloría en el rol que ha estado jugando? Yo no hago ningún supuesto, pero sí levanto la voz para criticar a la Contraloría y decirle, mire, así las cosas no se hacen. Porque será la Contraloría, pero también tiene que respetar los procedimientos. Yo no sabía que ahora la Contraloría se transforma en vocero de estas situaciones. La Contraloría, si tiene objeciones, las tiene que manifestar a través de sus resoluciones. El Contralor habla por sus resoluciones. De tal manera que claro que produce molestia y en mi caso yo por lo menos no tengo ningún problema en explicitarla, digamos. Pero ahora, estoy siempre pensando, le insisto, ¿sí?, en ese cúmulo de gente que a nadie le importa, pero que vivieron situaciones muy terribles y que lo pasaron muy mal y que siguen siendo siempre reafectados por este tipo de situaciones. ¿Y usted cree que el gobierno ha sido cuidadoso en el manejo de este tema? Mire, yo lo he dicho públicamente, yo creo que el presidente de la República es una persona que le importan y le preocupa el tema de las garantías individuales, pero siento que su gobierno no es tan respetuoso cuando se dan este tipo de situaciones, y yo espero que esto no se convierta en un cuestionamiento a través de una campaña pública, y espero que la vocera no esté reiteradamente haciendo uso y manipulación de cosas de esta naturaleza que provocan daño, porque realmente a uno la paciencia se le empieza a acabar un poquitito con estas cosas. Entonces, si así como uno le ha reconocido al presidente preocupación por el tema de derechos humanos, porque efectivamente en otra época él lo tuvo, sí, yo espero que esa coherencia se mantenga y que él tome medidas para que terminen con esto de estar cuestionando poquito al voleo el asunto. ¿Y que no saquen provecho político de esto? ¿Eso es lo que está acusando? Exactamente.
Ahora, ¿cuál cree usted que debería ser la actuación en esto de la concertación? Porque también se está apuntando directamente al rol que tuvo la concertación en esta materia. Y quizás el manejo que hizo de este sistema de reparación hacia los exonerados políticos puede haber tenido en su momento también un fin político. Pero ¿cuál sería el cuestionamiento a la concertación en concreto? Porque ahí no lo entendí. En particular, de que hayan dado la aprobación o el respaldo a ciertos testimonios de personas que postulaban precisamente a este sistema, que finalmente no merecían recibir el rol o la asignación como... Es que ahí no hay un rol político de la concertación, ahí hay una entidad... De algunos parlamentarios. De los gobiernos, eso es lo que acusa al gobierno. Que los parlamentarios no juegan un rol en la calificación de estas personas, de estas situaciones. Cuando le dan el respaldo y atestiguan de que definitivamente ellos formaron parte de una empresa determinada o en algún partido político. Sí, claro, pero los parlamentarios, yo... Son parte del conglomerado, a eso me refiero. Sí, pero también a veces firman papeles otros que no son ni siquiera del conglomerado. O sea, lo que también es una irresponsabilidad, me refiero a eso. Pero a veces es cierto y a veces a lo mejor no será tan cierto. Yo no me atrevería a opinar sobre eso. No, yo le resto importancia realmente al rol de los parlamentarios en esto. Por lo menos a mí, si me llegara una carta de un parlamentario, no me produce ningún efecto particular si me llega de otro ciudadano, digamos. No creo que sea el tema, porque aquí hay una instancia que se creó porque era una necesidad hacerlo. A mí me parece que los gobiernos de concertación en eso actuaron bien de generar la instancia. Y después se aprobó por ley el otorgar beneficio a los exonerados políticos. Lo que sí yo creo que aquí hay una maquinación política para generar episodios que produzcan efecto en la campaña política actual. Pero yo pediría realmente que dejaran a un lado el tema de derechos humanos, porque si quieren seguir violentando a gente que fue extraordinariamente violentada en la dictadura, y de alguna manera con eso legitiman la dictadura, yo creo que la derecha se está comprando un conflicto mayor y que acarrean a su gobierno en eso. O sea, creo que no es aconsejable, no es bueno para el país, no es bueno para nadie. Por supuesto que este mundo lo pasará muy mal, en eso pueden tener éxito porque las víctimas vuelven a revictimizarse. ¿Pero no es necesario aclararlo? Pero por supuesto que siempre todo esto es necesario aclararlo, pero yo le insisto, acá hay unos procedimientos que están establecidos, ¿sí?, en el cual juega un rol la Contraloría. Si la Contraloría tomó razón de algo, es porque entiende que ese procedimiento en relación con ese caso y esos antecedentes se ajustan perfectamente a la legalidad. Entonces no entiendo cuál es el reclamo posterior público de la Contraloría al mundo abierto para decir, mire, aquí hay irregularidades. Es juez y parte finalmente. Entonces, en el proceso. Sí, pero vamos precisando caso a caso cuáles serían esas irregularidades, respecto de qué caso, y en tal caso de señalar que no se ha dado lugar a emitir ningún decreto que se tome razón. Que el gobierno conforme este equipo jurídico para aclarar el tema, ¿le parece razonable y que sea precisamente o que vaya en la línea de aclarar el tema y por ende no manchar o no perjudicar a justos por pecadores, digamos? No tengo muy claro qué es lo que va a hacer ese equipo jurídico, que al final es Luis Hermosilla, entiendo, y José Niño Acosta. Juan Domingo Acosta. Juan Domingo Acosta. No sé qué es lo que van a hacer realmente y cuál sería lo novedoso de la propuesta que se podría plantear. Digamos, en concreto, en este país ocurrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura, se establecieron instancias para darle tratamiento, algunas se están resolviendo por la vía judicial y otras, las que tienen que ver con el tratamiento de las personas por estas instancias que se generaron de los gobiernos de la concertación, como usted bien ha dicho, y por lo tanto la verdad que ordene el gobierno la casa, que dejen de generar un clima de conflicto. Yo creo que eso ya evitaría todo este tipo de situaciones y dejen que cada cual vaya haciendo su trabajo y si hay cuestionamiento, sea por los conductos regulares y los procedimientos que correspondan, y la Contraloría haga lo que tiene que hacer. Perfecto. Que revisar la legalidad de los actos. Abogada Pereira, le agradecemos su visita a CNN en Chile para aportar más antecedentes sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias.